República Bolivariana de Venezuela, UNEFA Estado de Apure, asesor ingeniero David Gómez, autores García Rafael y quien habla Lugo Juan. En esta oportunidad le vamos a estar hablando sobre aducciones y estanques. Una línea de aducción está constituida por la tubería que conduce agua desde la obra de captación hasta el estanque de abastecimiento, así como las estructuras, accesorios, dispositivos y válvulas integradas a ella. ¿Cuáles son los tipos de tubería y su comportamiento estructural? Entre estas están las tuberías de hierro fundido dúctil, en donde la fundición dúctil, descubierta en 1948, posee propiedades metalúrgicas comparables con el acero, conservando las ventajas reconocidas del hierro fundido gris, especialmente la resistencia a la corrosión. Las tuberías se fabrican por centrifugación de diámetros y espesores normalizados. La resistencia mecánica del hierro fundido dúctil utilizado en la fabricación de tuberías está caracterizado por un punto cedente de 2.950 kg sobre centímetro cuadrado y esfuerzo máximo de tracción de 4.200 kg sobre centímetro cuadrado. Otro tipo de tubería es la tubería de concreto. ¿Qué nos podrías decir sobre las tuberías de concreto? Las tuberías de concreto utilizadas para la conducción de líquidos comprenden las de concreto armado propiamente dicho, para presiones bajas con armadura normal o cilindro intermedio de acero soldado y las de concreto pretensado. Estas últimas son constituidas principalmente por un tubo primario de concreto centrifugado, armaduras de alambre de alta resistencia y revestimiento protector, también de concreto. ¿Cuál es la función de esta armadura? Las armaduras longitudinales tienen por objeto absorber los esfuerzos de flexión que se producen durante su transporte y manejo en obra, y pueden suprimirse cuando el tubo primario posee un anillo central de acero. Por otra parte, las transversales están destinadas a absorber los efectos de ovalización y de presión interna. El peso específico de estas tuberías es del orden de los 2.400 kg sobre centímetro cuadrado. Otro tipo de tubería es la tubería de abeto cemento, con un peso específico de referencia de 2.000 kg fuerza sobre metro cuadrado. Se fabrican por un enrollamiento continuo de sucesivas capas muy delgadas de un material constituido por fibras de amianto y cemento Portland, tuberías de plástico y fibra de vidrio. El material en esta clase de conducciones está constituido por fibra de vidrio impregnadas en una resina de poliéster o epoxi, aunque actualmente tiende a utilizarse con preferencia el último de estos componentes. Los filamentos se impregnan con un baño de resina a temperatura controlada y luego se someten a un proceso de enrollado según un cilindro de acero, hasta alcanzar el espesor deseado. Este tipo de conductos ofrece ventajas significativas en cuanto a su peso, resistencia a la corrosión y bajo coeficiente de fricción. Háblanos sobre los dispositivos y obras complementarias en el proyecto de aducciones. Los dispositivos y obras son ventosas o válvulas de expulsión de aire, en donde las líneas por gravedad tienen la tendencia a acumular aire en los puntos altos de la tubería. Esto provoca una reducción del aire de flujo del agua, aumentando las pérdidas y disminuyendo el gasto. La colocación de estas ventosas o válvulas de expulsión de aire en tales puntos constituirá un factor de seguridad que garantizará la sección útil para la circulación del gasto deseado. Purgas o válvulas de limpieza. En las líneas de aducción con topografía accidentada existirá la tendencia a la acumulación de sedimentos en los puntos bajos, por lo que resulta conveniente colocar dispositivos que permitan limpiezas periódicas de tuberías. ¿Qué otros dispositivos hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta las tanquillas rompecargas, las cuales son estructuras destinadas a reducir la presión relativa a cero, mediante la transformación de la energía disponible en altura de velocidad. Las partes de la tanquilla rompecargas son cámara de turbulencia o disipación y de salida, tubería de entrada y de salida, tubería de rebose y de limpieza. Continuando, las válvulas automáticas son aquellas que tienen la función de proteger la tubería de sobrepresiones y sus tipos son válvulas reductoras de presión, las cuales producen en su interior una pérdida de carga constante cualquiera, válvulas reductoras de presión, las cuales producen en su interior una pérdida de carga constante, cualquiera sea la presión de entrada y el gasto. Válvulas reguladoras de presión se utilizan para mantener una presión constante en la descarga, aunque en la entrada varíe el flujo y la presión. Los desarenadores son dispositivos que permiten la retención del agua de tal modo que las partículas de arena puedan decantar como resultado de la gravedad y fuerzas viscosas. Sus criterios de diseño son el gasto de diseño, el tamaño de partículas a remover, la concentración de arena, temperatura del agua, dispositivos de limpieza y rebose.
¿Qué nos podrías explicar sobre la línea de adducción por bombeo? Las líneas de adducción por bombeo son necesarias cuando las fuentes de abastecimiento de agua se encuentran a elevaciones inferiores a los sitios de consumo. Sus criterios de diseño se basan en el gasto de diseño, selección de diámetro, predimensionado por fórmula de Brice, potencia requerida por el equipo de bombeo, clase de tubería en función del material, clase de tubería en función de la presión. ¿Qué es el golpe de ariete? Es la sobrepresión que se genera por el cambio de energía cinética a energía potencial. ¿Qué son las líneas de adducción por gravedad? Son las que están constituidas por la tubería que conduce el agua desde la obra de captación hasta el estanque de almacenamiento, así como la de las estructuras, accesorios, dispositivos y válvulas integradas a ellas. Una línea de adducción por gravedad debe aprovechar al máximo la energía disponible para conducir el gasto deseado, lo cual en la mayoría de los casos no conducirá a la selección del diámetro mínimo, que nos permita presiones iguales o menores que la resistencia física que el material soportaría. ¿Qué hay que tener en cuenta en el diseño de una línea de adducción por gravedad? Hay que tener en cuenta los siguientes criterios: carga disponible o diferencia de elevación, capacidad para transportar el gasto máximo diario, la clase de la tubería capaz de soportar las presiones hidrostáticas, la clase de tubería en función del material, los diámetros y la necesidad de excavaciones o dificultades de colocación. ¿Qué nos podrías decir sobre los estanques de almacenamiento? Un estanque de almacenamiento es aquel que se utiliza para almacenar agua potable compensando las variaciones de consumo para ofrecer un servicio continuo. Los estanques juegan un papel básico para el diseño del sistema de distribución, tanto desde el punto de vista económico, así como su importancia en el funcionamiento hidráulico del sistema y en el mantenimiento de un servicio eficiente. Los propósitos fundamentales del estanque son compensar las variaciones de consumo que se producen durante el día, mantener las presiones de servicio en la red de distribución, mantener cierta cantidad de agua para atender situaciones de emergencia como incendios, daños en tubería o estaciones de bombeo. Menciónanos los aspectos para el diseño de los estanques. La capacidad. La capacidad del estanque es función de varios factores a considerar. La compensación de variaciones horarias. El estanque debe permitir que las demandas máximas que se producen en los consumos sean satisfechas plenamente para las 24 horas del día. Reserva para emergencias para incendios. Los estanques deben atender a las contingencias de incendio durante un determinado lapso. Provisión de reservas para cubrir interrupciones por daños en adducción o en las bombas. Funcionamiento como parte integrante del sistema. Y por último, hablan sobre la ubicación de los estanques y los tipos de estanques. La ubicación del estanque estará determinada principalmente por la necesidad y conveniencia de mantener presiones en la red dentro de los límites del servicio. En cuanto a los tipos de estanques, pueden ser construidos directamente sobre el suelo o sobre torre cuando por razones de servicio se requiere elevarlo. El volumen total de agua que el estanque va a compensar viene dado por la sumatoria del volumen debido a las variaciones horarias, el volumen por incendio, el volumen previsto por reparación en línea. Bueno, Juan, gracias por tu explicación, fue una excelente explicación. Esto es todo.